Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos. Proyecto de ley número 097-2015, Cámara. Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa. Vamos con este bloque de noticias. Sigue toda la actividad de la Cámara de Representantes por Frecuencia Legislativa. Uno de los proyectos que ha generado expectativas es el que reduce el receso legislativo. Este proyecto que reforma la Constitución política y que logró obtener el respaldo mayoritario en los representantes durante la plenaria en su cuarto debate de la primera vuelta, busca ampliar un mes de sesiones al inicio de cada año. Escuchemos los detalles con Claudine Roca. La plenaria dio visto bueno al proyecto que amplía el segundo periodo de las sesiones ordinarias del Congreso, durante las 3 primeras legislaturas del cuatrenio. Así lo manifestó la representante Catherine Jubinao del Partido Alianza Verde. De manera que ya no entremos a sesionar en marzo, en el primer semestre del año, sino en febrero. Esto con el objetivo de que los congresistas tengamos más tiempo para tramitar nuestros propios proyectos. Con esta ampliación de tiempo se busca llevar a cabo las demás actividades legislativas que realizan al interior de las comisiones. Informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca, la voz de las regiones. Y se cumplió la votación de la moción de censura con la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. 132 votos respaldaron la actuación de la jefe de esta cartera, que continuará en su cargo. Información con Catalina Cadena. La ministra Irene Vélez recibió todo el respaldo de los partidos de la coalición de gobierno, quienes manifestaron que no se probaron los argumentos para pedir su salida de esta cartera. La representante Ingrid Aguirre del partido Fuerza Ciudadana Pacto Histórico destacó algunos logros de la funcionaria. Que ha estado en territorio, que ha estado trabajando por el pueblo y un logro muy importante, en sus 100 primeros días ha hecho un logro significativo de reducir la tarifa del servicio de energía en un 5.65%. Así como lo ha hecho en la costa caribe colombiana, sabemos que es una ministra que está trabajando por todos los colombianos. Desde la oposición, quienes citaron el debate, advirtieron que se debe reformar la figura de la moción de censura para que sea más efectiva y enviaron un mensaje a la ministra. Así lo indicó el representante del Centro Democrático, Juan Espinal. Para que proteja al sector minero energético que representa 4.000 empleos directos, aproximadamente 600.000 empleos indirectos, recursos importantes como el Sistema General de Regalías que aprobamos hace 15 días. La ministra, luego de agradecer el respaldo de la plenaria, insistió en que el gobierno nunca ha hablado de terminar de tajo los contratos de exploración y explotación ante una transición progresiva. Lo que hemos dicho es que sobre esos 381 contratos queremos incrementar la gestión, de manera que los 118 que están en exploración puedan seguir su recorrido hasta lograr desarrollar los proyectos. Por ahora, la ministra Irene Vélez continuará al mando de la cartera de Minas y Energía. Informó para Frecuencia Legislativa Catalina Cadena, la voz de las regiones.
Y por otro lado, con el fin de eliminar el requisito que define la situación militar para acceder a cualquier empleo, sin importar si es público o privado, fue aprobado en la plenaria de la Cámara la iniciativa que busca ayudar a miles de jóvenes cuya situación militar no se encuentra definida para, de esta manera, darle acceso a una oportunidad más de trabajo. Información que presenta César Ariza. Así es, la iniciativa busca la modificación del artículo 42 de la Ley 1861 de 2017 relacionada a la acreditación de la situación militar para el trabajo, teniendo en cuenta que el 14.9% de la población masculina para agosto de 2022 se encuentra en condición de desempleo según un artículo publicado en el diario Portafolio. El representante de la bancada conservadora por el departamento de Bolívar, Fernando David Niño, en calidad de ponente, expresó: El proyecto evalúa la tasa de desempleo que hay en Colombia. Aproximadamente el 12% de los colombianos están sin empleo y muchos no han definido la situación militar. Y hoy no tener resuelta la situación militar es un obstáculo para acceder a un empleo, sea del sector privado o sector público. Este proyecto de ley lo que eliminó es el requisito de tener resuelta la situación militar para poder trabajar. Va a beneficiar a muchos jóvenes que hoy no lo han resuelto y que no pueden acceder a un empleo, a todos los hombres colombianos que no tengan definida su situación militar o no tengan la plata para pagar la libreta militar, ellos van a poder trabajar. Es un proyecto de justicia social, de equidad y que favorece a las familias más vulnerables de Colombia. Ese lapso de tiempo de 36 meses para definir la situación militar se eliminó. ¿Por qué? Porque muchas personas, después de que hacen todo el trámite para definir la situación militar, porque tienen un trabajo y la están cancelando, son despedidos de sus empleos. Y cuando quedan sin empleo, ellos tienen que definir la situación militar para tener otro empleo y pueden quedar sin los recursos para hacer o continuar el procedimiento de despedir la libreta militar. Informó para Frecuencia Legislativa César Ariza, la voz de las regiones. También en la plenaria de la Cámara se aprobó en segundo debate el proyecto de ley del congresista del Partido Alianza Verde, Cristian Avendaño, con el que se busca la diversificación del 1% de los ingresos de libre destinación para la protección de fuentes hídricas que abastecen los acueductos en municipios y capitales. Más información con el periodista Edgar Castañeda. El proyecto busca que las inversiones se destinen a la restauración forestal, así como acciones que permiten adelantar medidas en pro de la lucha contra el cambio climático. De igual manera, los gobernantes podrán invertir más recursos en mantenimiento de predios para proteger los recursos hídricos. El representante Cristian Avendaño afirmó: Lo que pretendemos es diversificar las posibilidades de inversión del 1% de los ingresos corrientes de libre destinación. Es una modificación del artículo 111 de la Ley 99 del 93 para que se cumpla y se ejecute los recursos relacionados con este importante artículo para la protección de las fuentes hídricas que abastecen los acueductos veredales, acueductos municipales, acueductos distritales. El 1% de los ingresos corrientes de libre destinación actualmente tienen que ser destinados para la compra y mantenimiento de predios estratégicos de protección de las zonas de abastecimiento de agua de los acueductos y para el pago de servicios ambientales. Sin embargo, lo que permite este proyecto es que las inversiones también pueden estar enfocadas en soluciones basadas en naturaleza, cambio climático y recuperación y restauración ecológica. Informó para Frecuencia Legislativa Edgar Castañeda, la voz de las regiones. Fortalecer la institucionalidad policial en Colombia es parte fundamental para alcanzar la paz total en el país y en articulación con la fuerza pública, pues avanza un proyecto de ley que busca mejorar los aspectos para que policías puedan también acceder a una carrera como oficiales. Información que presenta Freddy Ospino. De forma unánime fue aprobado en primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes el proyecto de ley 244 por medio del cual se busca democratizar el ingreso, permanencia y ascenso a la carrera oficial en la Policía Nacional de Colombia como uno de los compromisos claves para fortalecer la educación y lograr la paz total del gobierno nacional. David Racero Mallorca, representante por Bogotá del Pacto Histórico y ponente de este proyecto, mencionó que esta iniciativa pretende la universalización de los procesos formativos y superar las barreras de ascenso y sostenimiento en la carrera policial. Porque este proyecto responde a uno de los compromisos de campaña directo del hoy presidente Gustavo Petro, que tiene dos aristas: hacer una política de universalización de cualquier proceso de formación, ampliando de manera sostenible la gratuidad, con un principio fundamental y es cero barreras de acceso y de sostenimiento en perspectiva o en situación económica respecto a cualquier tipo de formación.
y que la formación de cualquier joven no esté supeditada por la chequera o por el monto que pueda tener en el bolsillo. Para el representante por Antioquia del Pacto Histórico, David Toro Ramírez, uno de los grandes retos en los siguientes debates para este proyecto será equilibrar la balanza de ascensos oficiales dentro de esta institución. El 80% de los que hacen parte del ejército son de estrato 0, 1 y 2 y el 19% son de estrato 3 y 4 y solo el 0.5% son de estratos altos. Pero cuando vamos al tema de los oficiales se invierte la pirámide y comenzamos a ver que casi que ese 1% terminan siendo de los estratos 5 y 6. Esta iniciativa de ley pasa entonces a segundo debate para lograr su aprobación final e implementación en las fuerzas policiales, informó para Frecuencia Legislativa Freddy Ospino, La Voz de las Regiones. Montelíbano, uno de los territorios referentes de desarrollo económico, comercial y cultural más importantes de la región de Córdoba, busca a través de un proyecto de ley institucionalizar la conmemoración de su fundación como municipio y proclamarse como la tierra productora del níquel en Colombia. Volvemos con Freddy Ospino porque tiene detalles de esta iniciativa. Con mucho entusiasmo fue aprobado en primer debate el proyecto de ley 287 de 2022, por medio del cual se conmemorará el 117º aniversario de la fundación del municipio de Montelíbano en el departamento de Córdoba, y además se declara este territorio capital niquelero de América. Andrés Calle Aguas, representante por Córdoba del Partido Liberal, agradeció la aprobación de este proyecto de ley que representa el reconocimiento de este importante municipio y su actividad económica. Quiero agradecerle a la Comisión Segunda por la aprobación que reconoce a Montelíbano como la capital niquelera de América. La importancia del níquel está precisamente en la vida cotidiana de todos en el mundo. Cerca de 300.000 productos que usamos a diario están hechos de ferroníquel. Y Colombia debe conocer que es precisamente en este municipio de no más de 90.000 habitantes donde se extrae este recurso. Calle resaltó además la importancia del níquel para Colombia con respecto a los otros países productores de este mineral en el mundo. El 3% del producto mundial de ferroníquel se extrae en Montelíbano. Son 3 países los principales productores de ferroníquel en el continente: Brasil, Cuba y Colombia. Pero mientras Brasil tiene 5 minas que extraen ferroníquel y Cuba tiene 2, Montelíbano es la única mina de ferroníquel de Colombia. Y de ahí la importancia. Estos micrófonos, los computadores, los celulares, todo está hecho de ferroníquel. Y Montelíbano es uno de los municipios con mayores necesidades básicas insatisfechas. Queremos que el mundo mire hacia la capital niquelera de América. Queremos que el mundo mire hacia Montelíbano. Así entonces, este proyecto de ley pasa a segundo debate con el objetivo de convertirse en poco tiempo en ley de la República, informó para Frecuencia Legislativa Freddy Ospino, La Voz de las Regiones. Este es el bloque informativo para hoy sábado 10 de diciembre. Continuamos con el desarrollo de Noticias Especial. Continuando con la música de La Sentada, esta canción con la que iniciamos en nuestra emisión, vamos a desarrollar un tema especial de este proyecto de ley que escuchábamos en el bloque de noticias, y es el acto legislativo que ya se aprueba en su cuarto debate de la primera vuelta, con el que se trata el tema de recesos legislativos. O sea, se amplía el periodo de sesiones un mes más. Y pues hablamos con el coordinador ponente de esta iniciativa y también con un representante de las curules de paz. Escuchemos el encuentro que tuvimos con Julio César Triana del Partido Cambio Radical. Coordinador ponente del proyecto que busca el receso legislativo para los congresistas para alargar un mes más el periodo. Representante Julio César, bienvenido a los micrófonos de Frecuencia Legislativa y cuéntenos los detalles de esta iniciativa que pues se ha insistido ya varias veces. Es una iniciativa muy importante, pero además es muy importante lo que pasó en la plenaria, que finalizando ya su primera vuelta de acto legislativo, o sea, su cuarto debate, 124 congresistas de todos los partidos, independientes de oposición y de gobierno, apoyaron esta iniciativa. Vamos a pasar de 8 meses que tiene el Congreso para trabajar a 9 meses, o sea, vamos a tener un mes más por año para más tiempo para el debate de los proyectos de ley y más tiempo para el control político.
¿Cómo quedaría entonces la fecha, cómo quedaría ese periodo legislativo? Esa es una muy buena pregunta. Vamos a pasar del 16 de marzo al 16 de febrero, o sea, no volveríamos a ingresar los 16 de marzo, sino los 16 de febrero, y tendríamos ese mes, entre otras cosas, porque esa parte del año legislativo, ese segundo periodo es el más corto, el más breve, y es el que más, digamos, causa traumatismo en el trámite de las normas. Hay varias justificaciones con las cuales usted, por ejemplo, ha defendido este proyecto de acto legislativo, y es que muchos proyectos que se presentan del lado del gobierno y desde los congresistas, a veces por falta de tiempo se hunden. Entonces, ¿esto sí serviría? Fíjese usted que los del orden, los que presenta el gobierno, son los que se priorizan en los órdenes del día o en las agendas de las juntas directivas. El problema ha sido para los proyectos de iniciativa legislativa, que son los que han tenido problemas y se hunden por que siempre se hunden con el argumento que falta tiempo para el trámite. Aquí se tendría un mes más ya prácticamente. Tendríamos un mes más para, ojalá esos proyectos, las juntas directivas prioricen los proyectos de los representantes y de los senadores. Bueno, representante Julio César, en las calles, en la opinión pública queda ese halo de que los congresistas tienen demasiadas vacaciones y se les ha dado, ese es como el giro que se le ha dado a este proyecto en la opinión pública. Entonces, ¿qué es reducción de vacaciones? Pero lo que se dice es que ustedes también trabajan en ese tiempo en las regiones. ¿Qué decirle a la gente? ¿Cómo explicarles? Lo primero no son vacaciones, lo que tiene el Congreso es un receso legislativo para desplazarse a las regiones, a encontrarse con las comunidades, a hablar con sus comunidades. Sin embargo, consideramos que las estadísticas y las cifras nos indican que los proyectos se hunden por falta de tiempo, y por eso consideramos que este proyecto da más tiempo para salvar proyectos que generalmente son hundidos y son de iniciativa de los congresistas. Representante, en este momento nos escucha la gente, sobre todo en las regiones, a través de la Radio Nacional de Colombia. ¿Cómo explicarles cómo es que funciona el Congreso? ¿Cuánto tiempo es que están en Bogotá en el Congreso y cuánto tiempo están en las regiones? La Constitución Política dice que el Congreso se posesiona el 20 de julio y va en su primer parte del periodo, su primer periodo es hasta el 16 de diciembre. Y luego arranca otra vez el 16 de marzo y va hasta el 20 de junio. Ahora va a iniciar es el 16 de febrero y va hasta el 20 de julio. O sea que en ese segundo periodo del primer año de legislatura o del año de legislatura tendremos un mes más para trabajar. Ahora contémosles qué hacen ustedes en ese receso legislativo cuando no están en Bogotá en el Congreso de la República. Hoy existe un cúmulo de normas que nos obliga a presentar informes y balance de nuestra actividad, pero además nos permiten ir a las regiones, recorrer las comunidades, recoger las inquietudes y traerlas aquí ante el gobierno nacional o ante el Congreso. Ese es el trabajo legislativo, representante. Pues bueno, es una iniciativa que ¿qué le faltaría? Ya se cumple su primera vuelta, ¿qué tiempos tiene para que pueda salir aprobada y no falle como las otras veces? Además, le quería preguntar, ¿por qué se ha presentado tantas veces y no ha pasado? Esperamos que la próxima parte de la legislatura se le dé la segunda vuelta y se garantice convertir en norma de la República, se reforme el artículo 138. Pero le insisto, estamos muy satisfechos porque hay unas mayorías de todos los partidos que nos están apoyando, que creen que este es un muy buen mensaje que puede mandar el Congreso, no solamente para recuperar credibilidad, sino también para tener más tiempo para el trámite de las normas. Bueno, gracias, representante. A ustedes mil gracias y un saludo a los miles de oyentes desde el Congreso de Colombia. Ahora vamos a presentar la conversación que sostuvimos con el representante de las curules especiales de paz, Luis Ramiro Ricardo Huelvas, de Los Montes de María, uno de los congresistas nuevos, hablando también de este acto legislativo, del receso legislativo. Representante, queremos saber su opinión, ustedes como representantes nuevos y además representantes de las regiones, de las curules de paz. ¿Qué piensa de este proyecto que reduce el tiempo de vacancia, por decirlo de alguna manera, o reduce y aumenta el periodo legislativo? Muy buenas tardes a todos. Como bancada de paz acompañamos el proyecto
de ley de acto legislativo por cuanto consideramos benéfico para la democracia, benéfico para el trabajo legislativo, para el desarrollo de la agenda legislativa, no sin antes resaltar que las curules de paz, por encontrarnos en las zonas más afectadas por el conflicto, en las zonas más distantes, en lo que históricamente se ha denominado como la Colombia profunda, merecemos un tiempo para poder tener la interlocución con las comunidades, para poder tener el contacto y de esa manera interpretar el sentir de las comunidades y traducirlos a través de propuestas legislativas en el Congreso de la República. Bueno, representante, se ha dicho desde varios sectores precisamente lo que usted dice, que el trabajo de los representantes, sobre todo a la Cámara, también cuando hay receso legislativo, se debe hacer en las regiones. Entonces es como una dualidad ahí, ¿no? Pues se alarga el periodo legislativo porque la gente también lo pide en las calles, pero ustedes también necesitan trabajar allí. Entonces, ¿cómo equilibrar la balanza? Bueno, como es de conocimiento público, ya surtimos la primera etapa, que fueron los 4 primeros debates. En este próximo periodo legislativo surtiremos los siguientes 4 debates y en ellos seremos muy propositivos en cuanto a los tiempos que merecen las comunidades recibir la atención física y permanente de sus representantes. Ese también es un tiempo valioso en la actividad legislativa, es un tiempo que en nuestro caso, por ser de territorios, por ser de zonas apartadas, por ser de la ruralidad, por ser de zonas de difícil acceso, también debe ser tenido en cuenta para poder tener ese contacto y desarrollar una buena actividad legislativa. Seremos muy propositivos en ese sentido en el próximo periodo legislativo y haremos los correspondientes ajustes. Bueno, representante, aprovechando que precisamente ustedes hacen parte de esta bancada, por decirlo de alguna manera, de las curules de paz, que tienen que desplazarse a las regiones y que llegan a hacer ese trabajo. Cuéntenos, ¿cuál es ese trabajo que realizan cuando no están acá en Bogotá, en el Congreso? Es un trabajo permanente con las comunidades, escuchando a las organizaciones de base, escuchando a las asociaciones de víctimas, escuchando a los líderes y lideresas y todos los espacios de participación que tienen ellos en los territorios, escuchando las realidades, la situación que viven y sobre todo las expectativas que tienen con las curules de paz para poder presentar y enriquecer los proyectos de ley y de actos legislativos que se pretenden cursar con el propósito de reivindicar los derechos de estas comunidades que históricamente han tenido una atención indiferente por parte del Estado y que encuentran en este momento, en este gobierno, en estas curules, una oportunidad histórica para poder resarcir todos sus derechos. Por ejemplo, hablando de los Montes de María, usted que vive allí de primera mano, ¿cuáles son esas necesidades o lo que más apremia de la gente? Mira, en este momento aprovechamos la aprobación o la declaratoria, el acto legislativo que declara al campesinado colombiano como sujeto de especial protección para hacer un llamado de atención al gobierno nacional en cabeza de sus ministerios competentes y además de las otras entidades que corresponden como Defensoría del Pueblo y Fiscalía. Porque nuestros campesinos tienen la esperanza de que este gobierno consolide la paz total, pero lo que se vive en los territorios y sobre todo en las zonas más afectadas por el conflicto es una zozobra por el despojo, es una zozobra por el desplazamiento forzado, es una zozobra por los homicidios que realmente, que diariamente suceden y las cifras que está arrojando Defensoría del Pueblo, que está arrojando Indepaz, que está arrojando el Instituto Internacional de Estudios del Caribe de la Universidad de Cartagena, reafirman que en este segundo semestre, a partir del 7 de agosto, que fue el día de la posesión del presidente Gustavo Petro, han aumentado el número de homicidios, de muertes violentas de personas en esta zona. Algunos de ellos líderes y lideresas que históricamente han defendido los intereses de las comunidades. Entonces es una ambigüedad que están viviendo los habitantes de estos territorios. Por un lado
esperanza en el gobierno, pero por otro lado incertidumbre por falta de presencia del Estado, y es lo que nosotros tenemos que saber escuchar. Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.